Imagínate esto. Una mañana en la Galilea del siglo I, el sol apenas rasga el horizonte sobre el monte Tabor y el aire huele a tomillo silvestre, a pan de cebada cocido sobre piedra caliente a madera. Recién cortada, un niño camina descalzo por un sendero de tierra amarilla, con las manos ya encallecidas para su edad, los ojos oscuros y quietos como un lago. Antes de la tormenta, no hay nada extraordinario en su figura. Nada excepto todo tú lo has escuchado nombrar miles de veces. Lo has visto retratado en vitrales, esculpido en mármol, pintado sobre cúpulas doradas. Pero hoy no vamos a encontrarlo en el trono celestial, ni en la cruz del Calvario. Hoy vamos a buscarlo donde nadie suele buscar. En el polvo ordinario de un pueblo olvidado, en el olor a aserrín y cal viva de un taller galileo, en los años silenciosos que los evangelios casi no mencionan, en los días que el mundo pasó por alto porque aún no sabía lo que estaba perdiendo. Bienvenido a Nazaret, año 10 de nuestra era. Y esto es lo que nadie te contó. Existía en la Baja Galilea, a unos 15 kilómetros del mar de Tiberíades, una aldea tan pequeña que los mapas del Imperio Romano ni se molestaban en incluirla. Nazaret, el nombre mismo, generaba perplejidad entre los escribas de Jerusalén cuando Natanael, años más tarde, escuchara por primera vez ese nombre asociado al Mesías prometido. Su reacción resumiría siglos de desprecio cultivado de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? La pregunta estaba en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Y no era una pregunta, era un veredicto. Sin embargo, allí estaba una cicatriz, de casas de piedra, caliza encajadas en las laderas de una colina, rodeadas por terrazas de olivos y viñas, que los campesinos habían ido ganando a la roca a lo largo de generaciones. Las estimaciones arqueológicas más prudentes hablan de entre 200 y 400 personas habitando ese espacio, gente que se conocía por nombre desde el nacimiento hasta la muerte, que compartía el mismo pozo, el mismo polvo, los mismos temores y los mismos sueños, modestos lo que los arqueólogos encontraron al excavar bajo la moderna Basílica de la Anunciación y en los sitios circundantes durante el siglo XX. Fue revelador. Nazaret del siglo I era una comunidad judía absolutamente homogénea, en conservadora, en su identidad religiosa, hasta el punto de la obstinación. Las monedas halladas en sus estratos más antiguos son exclusivamente judías. No hay estatuillas paganas. No hay indicios del sincretismo que caracterizaba a las ciudades cosmopolitas de la región. Sus habitantes miraban hacia Jerusalén con una devoción intacta, casi feroz, la devoción de los que saben que su única distinción en el mundo es su relación con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A 6 kilómetros de Nazaret, casi a la vista desde sus colinas Seforis, contaba una historia completamente diferente. Era una de las ciudades más importantes de Galilea, en plena reconstrucción, bajo el mandato de Herodes Antipas, con sus mercados bullendo de especias venidas de Arabia, con tela teñida de púrpura, importada de Tiro, con el sonido del griego, mezclándose con el arameo en las bocacalles. Adoquinadas, los arquitectos de Antipas trazaban sobre el suelo los planos de teatros y basílicas. Al estilo romano, los frescos pintados en los interiores de las casas aristocráticas representaban mitología griega, con la misma despreocupación con que uno cuelga cuadros decorativos. Era el mundo del imperio penetrando en el corazón de la tierra prometida. Y era casi con certeza un lugar que Jesús conocía bien desde la infancia, porque la aldea respiraba al ritmo de la región, y la región respiraba al ritmo de Roma. Los hombres de Nazaret cargaban el peso de ese imperio sobre sus espaldas. Literalmente, el sistema fiscal romano imponía cargas que podían consumir entre el 30 y el 40% de la producción familiar, según los estudios de historiadores como Hanson y Ockman sobre la economía agraria del primer siglo palestino. Los impuestos al imperio, los tributos al templo, las deudas acumuladas con los terratenientes de las ciudades. La economía de subsistencia era la única realidad que la mayoría de estas familias conocía, y esa realidad dejaba sus marcas en los cuerpos, en los semblantes, en la urgencia con que los hombres salían a trabajar antes de que el sol terminara de subir. En ese mundo concreto material, a veces brutalmente injusto, creció el Hijo de Dios.
La casa donde vivía la familia era con toda probabilidad similar a las estructuras que los arqueólogos han desenterrado en el corazón de la vieja Nazaret: paredes de piedra, caliza sin pulir con mampostería en seco o unida con mortero de cal, un espacio principal que servía para cocinar, comer y dormir, con un área adjunta donde los animales domésticos, 1 o 2 cabras, quizás un asno, pasaban la noche y aportaban su calor al conjunto. El techo era una terraza plana de ramas, barro apisonado y paja lo suficientemente firme para dormir en él durante las noches calurosas del verano galileo, lo suficientemente permeable para que la lluvia de invierno dejara sus goteras inevitables. El aire, dentro de esas paredes, olía a cera de lámpara de aceite, a lana húmeda, a las hierbas que María colgaba a secar cerca de la entrada. Las paredes acumulaban el hollín de generaciones. El suelo era tierra, compactada con trozos de piedra, fría bajo los pies en las madrugadas de enero, cuando el viento que bajaba del Hermellón cruzaba los valles galileos y hacía temblar los tejados con sus dedos invisibles. María Miriam, en hebreo, tenía en ese entonces, quizás 25-27 años, una mujer judía del siglo I, que había atravesado ya lo que ninguna mujer había atravesado antes, ni después. El ángel, el asombro, la aceptación y luego el silencio largo, casi oceánico, de los años ordinarios. Lucas la capturó en el primer capítulo de su Evangelio, versículo 38, con las palabras más breves y más valientes que se hayan pronunciado en toda la Escritura: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Y después de esa respuesta vino el nacimiento en Belén, los pastores, los magos, la estrella, la huida a Egipto, el regreso a Galilea, y luego la vida continuó con su ritmo implacable de cotidianidad. María molía el grano, María amasaba el pan y lo cocía sobre la piedra redonda que se calentaba con la leña del fuego. María llevaba el cántaro al pozo comunitario, donde las mujeres de Nazaret se encontraban al atardecer, intercambiaban noticias sobre las cosechas, y los enfermos del pueblo discutían quién debía más a quién y qué familia había tenido un nuevo hijo, y regresaban cargando el agua que era vida sobre sus cabezas. Por los callejones de tierra amarilla era la vida de cualquier mujer galilea del primer siglo, excepto que no lo era Lucas. Registra una sola frase que condensa años enteros de silencio, y la madre guardaba todas estas cosas en su corazón, guardar, conservar, como quien atesora fragmentos de un sueño que sabe verdadero, pero que el día a día tiende a volver borroso. María sabía quién era su hijo, y aún así lo veía comer con hambre. Después de un día de trabajo, lo veía dormir con la boca entreabierta sobre la estera de fibras trenzadas. Lo veía reírse con sus primos en el patio de tierra, corriendo detrás de una gallina desorientada que cacareaba con dignidad. Ultrajada sabía quién era, y al mismo tiempo era su hijo. Esa tensión, esa paradoja que ningún teólogo ha terminado de resolver del todo, vivía dentro de ella con la quietud de las cosas que son demasiado grandes para ser dichas en voz alta. Joseph, el hombre que eligió quedarse cuando el ángel le reveló en sueños lo que ningún hombre habría podido anticipar, lo que Mateo registra en el capítulo 1, versículo 20. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Es los 4 evangelios. Son extrañamente silenciosos sobre él. No pronuncia una sola palabra. En ninguno de sus textos actúa, obedece, protege, trabaja. Y en ese silencio sostenido hay una elocuencia propia, la elocuencia del hombre que comprende que su papel no es protagónico y que lo acepta con una dignidad tranquila que no necesita palabras para mantenerse en pie. José era un tectón. Esta palabra griega con la que Marcos describe a Jesús en el capítulo 6, versículo 3 de su Evangelio, ha sido traducida durante siglos como carpintero, pero su significado era considerablemente más rico. En el contexto del primer siglo, tectón designaba a un artesano especializado en la construcción, alguien que trabajaba con los materiales duros de la arquitectura en la Galilea de esa época, donde los árboles de madera noble eran relativamente escasos
Y la piedra, caliza, era omnipresente. El teceteón era, ante todo, un constructor, un hombre que sabía levantar muros, tallar dinteles, cortar y ensamblar vigas de madera para sostener techos, trabajar la piedra con el cincel, hasta darle la forma que el plano exigía. El taller de José impregnaba la infancia de Jesús, con olores que no se olvidan nunca: el polvo blanco de la piedra, caliza recién cincelada, el aroma verde y levemente amargo de la madera de acebuche o sicomoro recién cortada, el calor seco del metal de los cinceles cuando el sol los golpeaba en el mediodía de julio. La madera crujió bajo la sierra de dientes irregulares. El martillo resonaba sobre el formón y lanzaba al aire pequeñas astillas que olían a resina, y un niño miraba, primero desde la distancia, con esa atención concentrada de los niños que todavía no han aprendido a fingir que no les importa. Luego desde más cerca, con las manos metidas en los procesos, aprendiendo por el error repetido y la corrección paciente del Padre, porque Jesús aprendió. El oficio no como ejercicio espiritual, lo aprendió porque en el mundo del siglo I, el Hijo heredaba el trabajo del Padre con la misma naturalidad con que heredaba su nombre, y la transmisión era total física diaria, sin horarios marcados ni currículum planificado. El Talmud babilónico, en el tratado Kiddushin, capítulo 29, consignaría más tarde una enseñanza que refleja perfectamente la mentalidad de ese periodo. Quien no enseña a su hijo un oficio, lo enseña de hecho a no tener futuro. Aprender a trabajar con las manos no era una opción pedagógica ni una virtud opcional. Era una obligación moral que estructuraba la identidad de la persona. Así que el joven Jesús de Nazaret aprendió a sostener un cincel, con la presión justa, ni demasiado fuerte, ni demasiado débil. Aprendió a leer la beta de la madera para trabajar con ella, y no en su contra. Aprendió a mezclar cal, arena y agua en las proporciones exactas que hacen que el mortero fragüe limpio y sin grietas, y aprendió a evaluar la plomada, ese instrumento de una sencillez casi desconcertante. Una cuerda con una piedra amarrada al extremo que garantiza que una pared sea verdaderamente vertical, que lo que se levanta sobre ella no mentirá sobre su propia rectitud. Hay una imagen que merece detenerse en el tiempo. El profeta Amós, en el capítulo 7, versículos 7 y 8 de su libro, registró una visión en la que el Señor aparecía junto a una pared con una plomada en la mano, midiendo la rectitud de su pueblo. La plomada en la mano de Dios era el instrumento del juicio, y en un taller de Nazaret, en el año 10 de la era cristiana, el hijo de ese mismo Dios aprendía que era una plomada de manos callosas de un carpintero galileo que no sabía que estaba enseñando al Señor del cosmos. La sombra era antigua, la realidad estaba creciendo entre virutas de madera y polvo de cal. Los días de trabajo comenzaban. Mucho antes del amanecer en la Galilea del siglo I, el tiempo estaba organizado alrededor de la luz solar con una precisión que la era eléctrica ha borrado de nuestra experiencia cotidiana. La primera hora empezaba con los primeros indicios del alba en el horizonte, y para cuando el sol había recorrido un cuarto de su camino por el cielo, los artesanos llevaban ya horas en faena. El calor del mediodía mediterráneo era brutal en los meses de verano, y los descansos eran una necesidad fisiológica. Pero las primeras horas de la mañana, las horas frescas, en que el cuerpo responde con energía y la mente está despejada, eran consideradas el tiempo más valioso del día. Jesús y José salían juntos, puede que caminaran hasta alguna obra en construcción donde habían sido contratados, quizás en Séforis o en alguna de las aldeas del valle de Jezreel que estaban creciendo en ese periodo de relativa estabilidad herodiana. Las herramientas que cargaban eran simples pero efectivas: el hacha de hierro para desbastar la madera gruesa, el serrucho de dientes irregulares que dejaba un corte áspero, el formón de borde recto, el martillo de piedra volcánica o hierro forjado, el escoplo para las juntas. Las sandalias de cuero curtido se amarraban con correas alrededor del tobillo y recogían el polvo amarillo del camino que se depositaba en las correas y no salía con la sacudida de la mano. La túnica de lino sin teñir para el trabajo diario se recogía en el cinturón de cuero para tener los brazos libres en el silencio del camino matutino.
roto solo por el canto de los pájaros migradores que cruzaban Galilea en ciertas épocas del año y por el chirrido de las ruedas de algún carro, adelantándose por el mismo sendero. Padre e hijo hablaban. Hablarían del trabajo del día de la madera que habían encargado del norte, del Líbano, donde los cedros eran cortados y transportados por rutas que existían desde los tiempos de Salomón, y que el primer libro de los Reyes describe con un detalle que sugiere la memoria de algo glorioso y querido. Hablarían de los vecinos, de la tensión que se sentía entre los celotas y las guarniciones romanas, que, de vez en cuando, sacudía incluso a los pueblos tranquilos de Galilea, y hablarían de las Escrituras inevitablemente, porque en esa cultura las palabras de la Torá no eran textos guardados en pergaminos de biblioteca. Eran conversación cotidiana, el comentario permanente que la gente de Israel hacía sobre su propia vida. Una cosecha abundante evocaba el Deuteronomio. Una injusticia en el mercado evocaba a Amos y sus denuncias sobre los que pisaban la cabeza de los pobres, sobre el polvo de la tierra. La vida y el texto se leían mutuamente sin separación posible, pero hay un elemento de esos días que ningún texto histórico puede capturar completamente y que la imaginación informada por la fe se atreve a rozar la relación entre los dos, entre el padre que enseñaba y el hijo que aprendía. José sabía lo que había visto en el sueño, sabía lo que el ángel le había dicho, y sin embargo, todas las mañanas se ponía en pie, tomaba sus herramientas y llevaba a su hijo al trabajo, como cualquier padre de Nazaret llevaba al suyo. Hay en ese gesto repetido durante años una nobleza callada, una fe sin discurso, que los evangelios no celebran explícitamente, pero que tampoco necesitan celebrar. Está ahí en el fondo de cada página, como el suelo que sostiene todo lo demás fuera del taller. La vida en Nazaret giraba alrededor de ritmos, que la modernidad occidental ha perdido casi por completo el ritmo de las estaciones que determinaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, el ritmo del calendario litúrgico judío que marcaba el año con sus fiestas y sus ayunos, y el ritmo semanal del Shabbat, que era la piedra angular de la identidad de Israel. Cada viernes al atardecer, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte occidental sobre las colinas de Galilea, Nazaret cambiaba de atmósfera con una brusquedad que tenía algo de milagroso. Los martillos enmudecían, los asnos eran desuncidos, y llevados al establo, las mujeres encendían las lámparas de aceite y pronunciaban la bendición con los ojos cerrados y las palmas de las manos vueltas hacia la llama, un gesto que tiene la antigüedad de Israel. Y la intimidad de cada hogar concreto, el olor del pan trenzado, la jala del Shabbat, llenaba los callejones de tierra, y la aldea entera se congregaba en torno a una pausa colectiva, que era al mismo tiempo obediencia a la ley, descanso para el cuerpo, y anticipo de algo que estaba por venir, algo que los rabinos posteriores llamarían un anticipo del mundo futuro. En la sinagoga de Nazaret, que en esa época probablemente no era aún un edificio monumental, sino quizás la casa más amplia del pueblo usada para la reunión comunitaria, José se sentaba con los hombres adultos y escuchaba la lectura semanal de la Torá y los profetas, y a su lado, o entre los niños y jóvenes que se apiñaban en los bordes de la sala, Jesús escuchaba. Y no solo escuchaba, memorizaba, absorbía, procesaba con esa inteligencia que Lucas describe con la palabra griega proekopton, avance progresivo, movimiento hacia adelante. En la cultura judía del Segundo Templo, la educación religiosa era oral e intensiva desde una edad muy temprana. Un niño del primer siglo comenzaba a aprender el texto de la Torá de memoria entre los 5 y los 6 años, supervisado primero por su padre y luego por el Azán, el maestro de la sinagoga local, las palabras del Shema, el gran credo de Israel, que el libro de Deuteronomio recoge en el capítulo 6, versículos 4 al 9, se convertían en hueso y nervio, mucho antes de convertirse en comprensión teológica plena. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes el camino, la casa, el trabajo, el descanso. La palabra de Dios no era una materia que se estudiaba en un espacio reservado para ello, era el tejido del día entero.
la trama invisible que daba coherencia a cada hora. Hay un momento en los evangelios que actúa como una ventana entreabierta sobre estos años silenciosos, y ese momento está en el segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Jesús tiene 12 años. La familia peregrina a Jerusalén para la Pascua, como era su costumbre anual, según Lucas especifica en el versículo 41. Al regresar en la confusión del grupo numeroso de peregrinos galileos que viajaban juntos, José y María, descubren que el niño no está entre ellos un día entero de camino de regreso, antes de notar su ausencia 2 días más, recorriendo Jerusalén con la angustia que solo conocen los padres, que han perdido de vista a un hijo en un lugar desconocido, y al tercer día lo encuentran en el templo sentado entre los maestros, no como alumno pasivo, sino en diálogo activo, haciéndoles preguntas y respondiendo las suyas con una claridad que dejaba a todos asombrados. Como registra Lucas en el versículo 47, la respuesta de Jesús a su madre cuando ella le dice: «Hijo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia», tiene la textura de las palabras que dicen más de lo que el oyente puede absorber en ese momento. «¿Por qué me buscabé? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Y luego viene la frase que cierra el episodio, con toda la honestidad perturbadora que caracteriza a Lucas como escritor. Ellos no entendieron las palabras que les habló María y José, los 2 seres humanos que más cerca habían estado del misterio durante todos esos años. No entendieron. Y esto, lejos de ser un detalle anecdótico, es una de las verdades más inquietantes del texto. El misterio de la encarnación no era transparente ni siquiera para quienes lo vivían. Desde adentro, desde la cocina, desde el taller, desde la estera, compartida cada noche, la divinidad habitaba la humanidad, sin explicarse, sin dar conferencias, sin dejar instructivos claros. Habitaba el polvo de Nazaret con la misma seriedad, con que según la carta a los hebreos, sostiene el universo con la palabra de su poder. Y Jesús volvió con ellos a Nazaret, y estuvo sujeto a ellos, dice Lucas en el versículo 50, y uno sometido obediente, el que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, es descrito como aquel por quien todas las cosas fueron hechas, y sin el cual nada de lo que fue hecho ese mismo. Aprendió obediencia en una casa de piedra Galilea, frente a una madre que guardaba cosas en el corazón, y un padre que tallaba madera sin decir demasiado para el año 10 de la era cristiana. Jesús tiene alrededor de 14 o 15 años. Si aceptamos los cálculos más habituales sobre la fecha de su nacimiento, es el período liminar entre la infancia y la adultez que los judíos del primer siglo gestionaban con una claridad cultural que la modernidad ha extraviado. A los 13 años, un varón judío se convertía en bar mitzvah, en hijo del mandamiento, y asumía plena responsabilidad religiosa personal ante la comunidad y ante Dios. Ya no era el hijo del Padre ante la ley. Era él mismo responsable de conocer, observar y transmitir la Torá. Así que el joven de Nazaret había cruzado ese umbral. Trabajaba junto a José con la legitimidad del adulto, participaba en las asambleas de hombres, en la sinagoga, con voz propia, y llevaba ya sobre los hombros, aunque nadie a su alrededor pudiera verlo completamente, el peso de una identidad que era al mismo tiempo perfectamente humana y absolutamente única. Lucas lo dice con una economía de palabras que esconde profundidades insondables. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, y los hombres crecía el verbo. En griego, proekopton implica avance, progresión. El movimiento de algo que se desarrolla con el tiempo no describe un estado estático de perfección. Describe un proceso real, con sus fases y sus ritmos propios, y esto ha generado siglos de reflexión teológica. Honesta, ¿cómo puede el omnisciente crecer en sabiduría? La respuesta que la autolimitación voluntaria del Hijo, al asumir genuinamente la naturaleza humana, no renuncia a la divinidad, acepta de verdad sus limitaciones humanas. El joven de Nazaret aprendía porque había elegido aprender, preguntaba porque había elegido no saberlo todo. De inmediato, observaba con los ojos de un ser humano que va acumulando experiencia, y en ese aprendizaje humano, la sabiduría
de Dios se iba manifestando a través de un canal que era en toda su textura y su complejidad un adolescente judío del primer siglo, con callos en las manos y polvo en los pies. El polvo, ese polvo amarillo de los caminos galileos que se metía en las sandalias y no salía del todo nunca. Ese polvo es uno de los materiales más comunes en los evangelios, porque era uno de los materiales más comunes de la vida cotidiana. Los fariseos sacudían el polvo de sus pies al salir de una ciudad impura, como gesto de separación. Jesús instruiría a sus discípulos a hacer lo mismo al partir de los lugares que no los recibiesen, según Lucas, capítulo 10, versículo 11. Y sobre ese polvo, años más tarde, se arrodillaría para escribir con el dedo, mientras los acusadores de una mujer esperaban su veredicto, y sobre ese polvo escupiría para hacer barro, y abrir los ojos de un hombre que nunca había visto la luz. El polvo de Nazaret tenía una historia larga, y el que lo pisaba cada mañana para ir al taller lo estaba sin saberlo nadie en ese momento. Aprendiendo a escribir con él, la vida en Nazaret era también inevitablemente política. El año 10 de la era cristiana era un año tenso. Herodes el Grande había muerto en el año 4, antes de la era cristiana, pocos años después de ordenar la matanza de los niños de Belén, que Mateo registra en el segundo capítulo de su Evangelio. Su reino había sido dividido entre sus hijos. Galilea había quedado bajo Herodes Antipas, el mismo que años más tarde ejecutaría a Juan el Bautista con la cabeza servida en una bandeja. En el año 6 de la era cristiana, apenas 4 años antes del periodo que estamos reconstruyendo, Judea había sido anexada directamente a Roma como provincia imperial y sometida al mando de prefectos nombrados por el emperador. Esto no era historia lejana, era la realidad inmediata de las familias galileas, los recaudadores de impuestos, los publicanos odiados, con una visceral intensidad que los evangelios capturan sin esfuerzo. Recorrían periódicamente las aldeas con sus tabletas de cómputo y su autoridad delegada, y en el ambiente flotaba siempre como humo de una hoguera mal apagada el recuerdo de Judas, el Galileo, el hombre que en el año 6 había encabezado una revuelta contra el primer censo romano de Judea, argumentando que pagar tributo al César era reconocer un señor terrenal, que competía con la soberanía exclusiva de Dios. El movimiento fue aplastado con la brutalidad que Roma aplicaba a todas las revueltas, con la misma eficiencia mecánica, pero su espíritu no se apagó. Fermentó durante décadas, convirtiéndose en la semilla del movimiento celota que estallaría en la gran revuelta del año 66 en Galilea, donde el recuerdo de Judas era especialmente vívido. Esta tensión era permanente. El joven de Nazaret la respiraba junto con el tomillo y el polvo de cal. Crecía rodeado de hombres que debatían a veces en voz baja y a veces en voz alta si la fidelidad al Dios de Israel permitía la colaboración con Roma o exigía la resistencia activa. Y años más tarde, cuando alguien intentara atraparlo con esa misma pregunta, si era lícito pagar tributo al César, como registra Lucas en el capítulo 20, versículo 22, daría una respuesta que cortaría el nudo gordiano de un modo que ni los celotas, ni los herodianos, ni los escribas habían anticipado. Pero en el año 10, esa respuesta dormía en él como el fuego duerme en el pedernal invisible. Esperando el golpe preciso, hay una dimensión de Nazaret que la arqueología puede documentar, pero no puede restituir completamente la dimensión de la comunidad viva ruidosa. Complicada, Nazaret no era un monasterio, era una aldea, con sus conflictos de vecindad que duraban más de lo que la dignidad de ninguna de las partes justificaba, sus chismes de mercado, que viajaban más rápido que cualquier correo del imperio, sus momentos de solidaridad extraordinaria cuando alguien enfermaba o perdía la cosecha, y sus momentos de crueldad pequeña y ordinaria que ningún pueblo de la tierra ha logrado evitar del todo. Los evangelios nos dan indirectamente detalles que iluminan esto con una luz oblicua. Cuando Jesús regrese a Nazaret como adulto predicante, la reacción inicial de sus vecinos es de estupefacción, mezclada con algo que tiene el sabor agrio del orgullo. Herido, Mateo lo registra en el capítulo 13, versículos 55 y 56.
No es este, el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Lo conocían demasiado, o creían conocerlo, habían visto sus manos, habían discutido quizás con José sobre el precio de algún trabajo, habían visto al niño crecer y convertirse en hombre, sin que nada exterior lo distinguiera. La familiaridad en Nazaret era una trampa, lo que nos dice algo muy concreto sobre los años formativos. Jesús creció, siendo absolutamente humano a los ojos de todos, tan humano, que cuando la divinidad se manifestó en público, sus vecinos de infancia no pudieron reconocerla porque la habían tenido demasiado cerca para verla. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, escribe Juan, en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, tan completamente, tan radicalmente, que sus vecinos de 30 años perdieron la capacidad de asombrarse. Esta es la paradoja que late en el corazón de la Encarnación, y en el año 10 de nuestra era, esa paradoja caminaba descalza por los callejones de Nazaret, sin que casi nadie lo supiera. Los viajes a Jerusalén, para las 3 fiestas de peregrinación, la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, eran momentos extraordinarios en la vida de una familia galilea, y en el año 10 ya habían forjado en el joven Jesús una relación con el templo que iba más allá de la devoción ordinaria. La ley requería la presencia de todo varón adulto sano en el templo para estas festividades, según Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, aunque la práctica variaba según la distancia y los medios económicos. Para la familia de José, el viaje desde Nazaret requería entre 3 y 4 días de camino, en cada dirección. El viaje se hacía en grupos, familias enteras, vecinos, conocidos de las aldeas del trayecto, se unían en caravanas informales que ofrecían seguridad, y la compañía que hace llevadero lo difícil. Las noches se pasaban bajo las estrellas y con la hoguera encendida en el centro del campamento improvisado, y los niños durmiendo apretados contra las madres, mientras los adultos hablaban en voz baja de las cosas de Dios y del camino que quedaba por delante. Y entonces, Jerusalén, la primera visión de la ciudad desde los montes que la circundaban, debía ser para un joven Galileo lo más cercano al absoluto que sus ojos habían contemplado. El templo de Herodes se elevaba en la colina de Moría, como un macizo de piedra blanca y oro bruñido, que el sol de mediodía convertía en algo casi cegador. El historiador Flavio Josefo, que escribió en el siglo I, y que conocía el templo antes de su destrucción, registró que quien no había visto esa construcción, no había visto en su vida nada verdaderamente bello. Y Josefo no era hombre dado a la exageración fácil. Cuando se trataba de arquitectura, el joven de Nazaret lo había visto ya varias veces. Para cuando llega el año 10, sabía el olor del incienso que salía del santuario, mezclado con el olor de la sangre de los sacrificios en el altar exterior y con el murmullo de decenas de miles de personas orando y comerciando en el atrio de los gentiles. Sabía la sensación de subir los peldaños del templo, de cruzar las puertas sucesivas hacia el interior sagrado, de sentir que la tierra bajo los pies era diferente, más densa de significado, más cargada de las capas de historia que la hacían literalmente el lugar más sagrado de la tierra, porque en esa colina había dormido Abraham con la mano alzada sobre su hijo, Isaac con el cuchillo en alto, y el ángel del Señor deteniendo el gesto en el último momento, como registra el capítulo 22 del Génesis, porque sobre esa colina había ardido el fuego de la presencia de Dios por primera vez sobre el templo de Salomón, llenando el santuario con una nube de gloria que impedía a los sacerdotes mantenerse en pie, como registra el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, cada piedra de ese lugar. Era un versículo de la Escritura hecho materia, hecho cal y basalto y madera de cedro del Líbano. Y para este joven que sabía, en algún nivel de su ser, que las palabras no alcanzan a describir bien, que ese templo era la casa de su padre, la experiencia debía ser de una intensidad completamente diferente a la de cualquier otro peregrino que subiera a esa colina con sus sandalias polvorientas y sus ofrendas en los brazos. Estar allí no era visitar un lugar sagrado, era en algún misterioso sentido
estar en casa. Volvamos al polvo de Nazaret, porque el polvo es el material del que están hechos estos años, y hay que volver a él con honestidad. El primer siglo palestino tenía una esperanza de vida promedio que los demógrafos modernos estiman en torno a los 35 años, con una mortalidad infantil devastadora. Entre el 30 y el 40% de los niños del período morían antes de cumplir 5 años, en una aldea pequeña como Nazaret. La muerte era vecina permanente. Un amigo de infancia, muerto de fiebre, en pleno agosto. Una anciana del barrio que no amaneció un bebé, nacido demasiado débil para sobrevivir la primera semana. El duelo era una textura cotidiana de la vida, no un evento excepcional. Jesús lo vio, lo sintió. El Evangelio de Juan, en su capítulo 11, registra algo que los comentaristas teológicos llevan siglos meditando. Cuando Jesús llega a la tumba de su amigo Lázaro y ve el dolor de María y Marta, Jesús lloró 2 palabras, el versículo más corto de toda la Biblia, y sin embargo, en esas 2 palabras está concentrada toda la humanidad del Hijo de Dios. La capacidad de sentir la pérdida con el cuerpo, de que el pecho se apriete ante la muerte de alguien, querido, de que los ojos se llenen de agua ante el sufrimiento de los que uno ama, sin poder hacer que se vaya solo con querer, que se vaya. Esa capacidad no nació en Betania, frente a la tumba de Lázaro, nació en Nazaret, en los años silenciosos, en los funerales pequeños, y sin testigos de una aldea galilea, donde la gente moría, y era llorada, y era enterrada en las tumbas, excavadas en la roca, caliza de la colina, con el sonido de los salmos de lamento, flotando sobre los olivos. La carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 18, lo expresa con una precisión que la teología académica tardó siglos en igualar, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El sacerdote que podía llevar la humanidad ante Dios tenía que ser, primero, completamente humano. Tenía que conocer la madera astillada en la palma, el hambre, después de un día sin comer, el calor del mediodía, sin sombra, el cansancio que hace que los párpados pesen como piedras, la frustración del trabajo que sale mal y hay que deshacer y empezar de nuevo, la alegría física y simple de un vaso de agua fría después de horas de trabajo bajo el sol. Todo eso aprendió en Nazaret, y cada uno de esos aprendizajes era sin que nadie a su alrededor lo supiera. La formación del sumo sacerdote, más grande que la historia humana, tendría. Hay algo que conviene mirar con más detenimiento, porque la prisa teológica suele pasarlo por alto. Las parábolas de Jesús no cayeron del cielo, terminadas brotaron de la tierra, de Nazaret y del valle de Jezreel y de los mercados de Séforis y de los caminos que el joven Tectón recorrió. Durante años antes de que su ministerio comenzara, cuando Jesús describió al padre que ve a su hijo volver de lejos y corre a su encuentro, ese detalle del padre corriendo, que era una imagen culturalmente transgresora, porque los hombres de honor de ese período no corrían en público, provenía de alguien que conocía esa cultura por dentro, que había observado a los padres del pueblo y a los hijos que se iban y a los que volvían, que sabía exactamente lo que el gesto de correr significaba para un oyente del primer siglo y lo que rompía cuando describió al sembrador que salía a sembrar y parte de la semilla caía en el camino, y parte en tierra pedregosa, y parte entre espinos, y parte en buena tierra. Según Marcos, capítulo 4, versículos 3 al 8, estaba describiendo los campos que rodeaban Nazaret, los campos con sus fajas de tierra, buena alternando con afloramientos de roca caliza que la lluvia había dejado casi sin suelo, los espinos que volvían una y otra vez al borde de los cultivos, sin importar cuántas veces los arrancara el agricultor, el camino pisoteado que cruzaba el campo, y sobre el que ninguna semilla podía echar raíz. Era la geografía de su infancia, convertida en teología, era el suelo de Galilea, hablando de la palabra de Dios, cuando habló del panadero que esconde la levadura en 3 medidas de harina, según Mateo, capítulo 13, versículo 30. Y 3, era el olor a pan fermentado que había llenado la casa de Nazaret cada semana, lo que daba carne a la imagen, cuando habló de los constructores que edifican sobre roca o sobre arena, según Mateo capítulo 7, versículos 24
al 27, era el saber de alguien que había visto con sus propios ojos lo que le pasa a una pared levantada sobre suelo inestable cuando vienen las lluvias de invierno con su fuerza lateral y empujan. La teología de las parábolas tenía raíces galileas, raíces que bajaban hasta el agua que la roca no podía retener y hasta el barro que el frío agrietaba. Años de Nazaret, años de observar, años de trabajar y de caminar y de comer y de orar, años en que el mundo se iba depositando en él, como el sedimento se deposita en el fondo de un lago tranquilo, capa sobre capa, hasta que llega el momento en que alguien lanza una red y saca a la superficie lo que parecía invisible. La carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, lo expresa con una precisión que la teología académica tardó siglos en igualar, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y esa semejanza se construyó en Nazaret, semejanza con el vecino del callejón que luchaba contra sus deudas, semejanza con el anciano que tosía durante las noches de invierno y que cada primavera parecía haber envejecido un poco más que el año anterior, semejanza con los niños del pueblo que lloraban con la intensidad que solo tienen los niños cuando algo que para los adultos parece pequeño es para ellos el fin del mundo. El Hijo de Dios conoció a esos vecinos por nombre, comió en sus mesas, escuchó sus problemas y sus chistes y sus oraciones torpes y sus blasfemias disimuladas y sus esperanzas pequeñas y sus miedos grandes. La sinagoga de Nazaret era también el lugar donde el joven Jesús tuvo acceso a los rollos de la Escritura, de un modo que la lectura privada no podía reemplazar. En el primer siglo, los textos sagrados eran bienes escasos y caros. Un rollo completo de Isaías, como el que los arqueólogos encontrarían siglos después en las cuevas de Qumran, cerca del mar. Muerto representaba meses de trabajo de un escriba especializado. No había copia en cada hogar. La escritura era patrimonio comunitario, conservada por la sinagoga, leída en voz alta para todos, discutida y comentada en el espacio compartido de la asamblea, con el olor a aceite de lámpara flotando en el aire y las voces de los hombres, mezclando el texto sagrado con la experiencia concreta de esa semana, concreta, en ese pueblo concreto. Así que cuando Lucas registra en el capítulo 4, versículo 17, que en la sinagoga de Nazaret le entregaron el libro del profeta Isaías, y él lo abrió en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese momento tiene una textura específica que la distancia histórica puede hacernos perder. Jesús conocía ese rollo, lo había escuchado leer decenas de veces. Lo había escuchado con los oídos de un niño de 7 años, y luego con los oídos de un adolescente de 15, y luego con los oídos de un hombre joven de 20 y 25. Y cada vez que lo había escuchado, algo en él reconocía en esas palabras una resonancia que iba más allá de la erudición religiosa, cuando ese día abrió el rollo y encontró el capítulo 60 y 1 de Isaías. No fue la primera vez que esas palabras le llegaron. Fue la primera vez que las pronunció públicamente sobre sí mismo, y la diferencia entre esas dos experiencias era la diferencia entre la sombra y la realidad, entre el tipo y el antitipo, entre la promesa y su cumplimiento. Había algo que Nazaret le dio que ningún lugar más grande podría haberle dado de esa manera. El tiempo, sin prisa de los años ordinarios, el tiempo de ver cómo las estaciones se suceden con su lógica imparable, cómo el invierno Galilea trae la lluvia que llena las cisternas y hace que los campos se vuelvan verdes de un modo que parece milagroso. Después de los meses secos como la primavera, trae los almendros en flor antes que ningún otro árbol, con esa temeridad del primero, que anuncia algo que todavía no es completamente seguro, cómo el verano endurece la tierra hasta hacerla casi piedra, y el olor a higo maduro se mezcla con el polvo en el aire caliente de agosto, cómo el otoño trae la lluvia temprana que ablanda la tierra para la siembra. Y el ciclo vuelve a empezar con la misma constancia que el profeta Jeremías había notado cuando escribió en el capítulo 8, versículo 7, que incluso la cigüeña conoce sus estaciones, y la tórtola y el pájaro del campo guardan el tiempo de su vuelo. Pero el pueblo de Dios había perdido la capacidad de reconocer el momento,
El joven Tectón conocía esas estaciones en el cuerpo, en la forma en que el frío de enero obligaba a trabajar más rápido para no perder el calor muscular, en la forma en que el agosto aplastaba la energía después del mediodía y hacía que el descanso de las horas centrales fuera una necesidad fisiológica y no un lujo. Conocía el calendario de la cosecha de aceitunas en otoño, cuando toda la aldea salía a los olivares con varas largas para batir las ramas y las mujeres recogían el fruto, caído con movimientos que sus madres les habían enseñado y que sus abuelas habían aprendido de las suyas en una cadena que se perdía en el tiempo. Hasta los días anteriores a la memoria escrita, conocía el ruido del lagar en noviembre, el olor del mosto fresco que brotaba de las uvas aplastadas, ese olor dulce y levemente alcohólico que impregna el aire de los pueblos vitícolas en la época de la vendimia, y en todas esas experiencias, en cada una de esas texturas sensoriales que el año Galileo proveía con su generosidad cíclica, había material para el reino, había material para las parábolas, había material para hablar de Dios a gente que trabajaba y la tierra, y conocía la diferencia entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, que sabía lo que era esperar la cosecha, con la paciencia del que no puede apresurar lo que solo el tiempo y el suelo pueden producir, cuando Jesús describió al sembrador que salía a sembrar, y parte de la semilla caía en el camino, y parte en tierra pedregosa, y parte entre espinos, y parte en buena tierra. Según Marcos capítulo 4, estaba describiendo los campos que rodeaban Nazaret con sus fajas de tierra buena, alternando con afloramientos de roca caliza, y con los espinos que volvían una y otra vez al borde de los cultivos, sin importar cuántas veces los arrancara el agricultor. Era la geografía de su infancia, convertida en teología. Era el suelo de Galilea, hablando de la palabra de Dios, pero la carta a los hebreos va todavía más lejos. En el capítulo 5, versículo 8, afirma algo que la razón teológica no puede simplemente procesar y seguir adelante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió como si la obediencia fuera una habilidad que necesita tiempo y práctica, como si el propio Hijo de Dios hubiera necesitado años de trabajo cotidiano, de sometimiento voluntario, a la autoridad paterna de sujeción, a los ritmos de la vida ordinaria, para forjar en su humanidad la obediencia que Israel no había podido sostener en 40 años de desierto. Israel pasó 40 años entre el Sinaí y la tierra prometida, y siguió siendo rebelde inconstante, capaz de adorar un becerro de oro 3 meses. Después de escuchar la voz de Dios en el trueno, el Hijo de Dios pasó 30 años en Nazaret, y creció en gracia ante los ojos de su Padre, y ante los ojos de los hombres. El siervo hizo lo que el pueblo no pudo hacer, y lo hizo desde adentro como uno de ellos, con las mismas limitaciones, y el mismo polvo en los pies, y la misma necesidad de dormir cada noche, y de comer cada mañana. Esta es la buena noticia que fermenta en el polvo de Nazaret, durante estos años silenciosos, invisible, sin anuncios, esperando su momento, que la humanidad rota puede ser reconstruida desde adentro por un constructor que conoce el oficio desde los cimientos mismos. Detengámonos en algo que la teología ha debatido con intensidad, pero que la vida cotidiana de Nazaret ilustra con una sencillez que el debate académico a veces oscurece. El joven Jesús era, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el verbo que en el principio estaba con Dios, y era Dios, y al mismo tiempo era, según la carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 17, semejante a sus hermanos, en todo, no en la mayor parte de las cosas, en todo, lo que significa que pasó por lo que cualquier adolescente judío del primer siglo pasaba: el crecimiento físico con sus incomodidades, la voz que cambia, la fuerza que va llegando poco a poco, la mente que empieza a hacer preguntas que los adultos a su alrededor no siempre tienen respuestas satisfactorias para dar, y lo que también significa, en un sentido más profundo aún, es que el conocimiento del mundo que Jesús tenía en el año 10 era el conocimiento del que ha vivido en ese mundo, con la atención abierta de par en par. Conocía el tacto de la madera sin desbastar, que araña si uno la roza sin cuidado, y el de la madera bien pulida, que tiene una suavidad que invita a la mano a quedarse.
Conocía el peso diferente de las herramientas de hierro y las de piedra volcánica. Conocía el modo en que la cal viva antes de ser apagada con agua, quema si toca la piel desnuda con un ardor que no avisa. Conocía el cansancio muscular del fin de semana de trabajo. Ese cansancio, que es diferente al cansancio de la enfermedad, porque tiene en el fondo una satisfacción que el otro no tiene. Todo ese conocimiento físico, corporal ganado con el cuerpo, y no solo con la mente, era parte de la formación del que un día diría: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», como registra Mateo, en el capítulo 11, versículo 28. No era una promesa hecha desde la distancia cómoda del que nunca ha cargado. Nada era la promesa del que conocía el peso de las cargas, porque las había llevado el que sabía lo que es el descanso, porque lo había necesitado y lo había recibido y lo había agradecido con el cuerpo entero. El agua en la Galilea del siglo I, el acceso al agua determinaba la ubicación de cada aldea y organizaba cada jornada con una lógica que hoy nos cuesta comprender. Desde la comodidad de un grifo Nazaret tenía un manantial, el que la tradición cristiana identificaría más tarde como la fuente de María, y que aún hoy brota en el corazón del casco antiguo de la ciudad moderna. Las lluvias de invierno se recogían en cisternas excavadas en la roca bajo las casas, con una paciencia acumulada a lo largo de generaciones. El joven que caminaría sobre el agua, según registra Mateo, en el capítulo 14, que convertiría el agua en vino, según Juan, en el capítulo 2, que ofrecería agua viva a la mujer samaritana, en el capítulo 4 del mismo Evangelio, que al partir prometería que de su interior correrían ríos de agua viva, según Juan 7, versículo 38, ese joven transportaba cántaros de agua desde el manantial de Nazaret en las mañanas frescas de invierno, cuando el vapor de la respiración se veía en el aire frío y el barro del camino se pegaba a las sandalias con una fidelidad fastidiosa. El agua, la madera, la piedra, los materiales más elementales del mundo creado, pasaron por sus manos antes de convertirse en los símbolos centrales de su ministerio. Y en ese recorrido del taller, al sermón de la cisterna a la promesa, hay una continuidad profunda que no es metáfora decorativa, sino teología. Hecha carne Dios, aprendiendo el idioma de sus criaturas. Dios tocando con sus propias manos lo que sus propias manos habían creado. El Génesis nos dice en el capítulo 2, versículo 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En Nazaret, el que formó el polvo, trabajó el polvo. Y en ese gesto circular hay algo que cierra una herida muy antigua. La herida que se abrió cuando el polvo aprendió a desobedecer y descubrió que la rebeldía tiene consecuencias que pesan como losas. Hay una imagen que Isaías dejó en el capítulo 53, versículo 2, y que los rabinos del periodo del Segundo Templo no lograron encajar completamente en su esperanza de un Mesías guerrero y triunfante. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo, para que le deseemos renuevo raíz. Tierra seca, el Mesías que vendría no llegaría envuelto en la gloria visible que Israel proyectaba sobre su esperanza. Vendría como algo que crece en silencio, desde abajo, desde la tierra más pobre, desde el lugar sin nombre en los mapas del imperio Nazaret. Era esa tierra seca, y desde allí, desde esa raíz hundida en la tierra más ordinaria de Galilea, crecía el renuevo callado, trabajando, aprendiendo, orando, esperando la sombra. En Isaías tenía nombre, y ese nombre se hacía carne día a día en una aldea que el mundo había decidido olvidar. Los hermanos de Jesús, los evangelios, los mencionan con una naturalidad que ha generado siglos de debate teológico entre tradiciones que interpretan esa fraternidad de modos distintos. Mateo, en el capítulo 13, versículos 55 y 56, los nombra Jacobo, José, Simón y Judas más hermanas, sin nombre, que vivían en el mismo entorno, sea cual sea la interpretación teológica que cada tradición prefiera sobre la naturaleza exacta de esa relación, hermanos biológicos, medios hermanos o primos. En distintos contextos culturales, la vida cotidiana en esa casa debía tener el ruido y la fricción y la ternura
que toda convivencia familiar genera. Y en medio de todo eso, vivía el mayor, el que a los 12 había dejado sin palabras a los maestros del templo, el que crecía en una gracia que sus hermanos podían sentir cómo se siente el calor de un fuego cercano, sin saber exactamente de dónde viene Juan. Registra un detalle perturbador en el capítulo 7, versículo 5, de su Evangelio. En el período previo al ministerio público, ni aún sus hermanos creían en él, los que más cerca estuvieron. Los que vivieron bajo el mismo techo durante décadas no lo reconocieron. O quizás lo vieron demasiado de cerca durante demasiado tiempo para poder verlo de verdad. Pero Jacobo sí llegaría con el tiempo. Y con lo que el tiempo trajo consigo, el hombre que primero no creyó se convertiría en el líder de la iglesia de Jerusalén y en el autor de una de las epístolas más prácticas y más ancladas en la vida real de todo el Nuevo Testamento. Y en esa carta, el hermano antes escéptico llamaría a su hermano de infancia, el Señor Jesucristo, de la gloria. Como escribe en el capítulo 2, versículo 1, pocas trayectorias espirituales en toda la Escritura tienen esa especie de belleza tardía, la belleza de quien llegó al reconocimiento por el camino más largo, por eso mismo lo abraza con la firmeza de lo que costó toda la práctica de oración. En el judaísmo del Segundo Templo, era estructurada y diaria, anclada en textos que se repetían con la misma constancia con que se comía y se trabajaba. El Shema se recitaba 2 veces al día. Al amanecer y al atardecer los salmos eran el vocabulario de la oración personal y comunitaria, el libro de los estados del alma que el pueblo de Israel había ido escribiendo a lo largo de siglos y que contenía desde la alabanza más pura hasta la queja más desnuda, dirigida a Dios, cada acción cotidiana. Era susceptible de ser enmarcada en bendiciones breves que reconocían la presencia de Dios en lo ordinario al comer el pan, al ver el mar por primera vez en la temporada, al escuchar un trueno al despertar cada mañana con el cuerpo que sigue funcionando. El joven que más tarde pasaría noches enteras en oración, según Lucas capítulo 6, versículo 12, que buscaría el silencio de los lugares desiertos antes de tomar decisiones importantes, según Marcos capítulo 1, versículo 35, que en el momento más oscuro de su vida oraría en Getsemaní hasta sudar sangre, según Lucas capítulo 22, versículo 44. Aprendió a orar en Nazaret, aprendió el esquema de los labios de su madre al atardecer, mirando las primeras estrellas sobre las colinas galileas. Aprendió los salmos en la sinagoga y los interiorizó hasta el punto de que su último aliento en la cruz sería una cita del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese aprendizaje temprano fue la raíz de todo lo que vendría después. No había nada de improvisado en la oración de Cristo. Era la flor de años de siembra cotidiana. Imaginemos una tarde concreta, no la recoge ningún evangelio. Es una tarde reconstruida con los materiales reales de la historia y de la cultura. Una tarde de viernes en Nazaret, en los años que estamos explorando el sol, ya declina sobre el horizonte occidental y tiñe el cielo de ese anaranjado profundo que solo el Mediterráneo sabe producir en los atardeceres de primavera. El olor a cordero asado sale de alguna casa del barrio con una intensidad que hace que el estómago responda antes que la mente. Las mujeres han encendido las lámparas del Shabbat. José ha guardado las herramientas, las ha limpiado con el trapo de lino que siempre tiene a mano, las ha ordenado. Contra la pared del taller, con el cuidado del artesano, que sabe que sus instrumentos son su sustento y merecen ese respeto mínimo, y él, joven, Jesús, se sienta un momento en el umbral de la puerta antes de que empiece el tiempo. Sagrado el aire trae el olor del azahar silvestre, que florece en los bordes del camino. En esa época del año, las primeras estrellas, las que los judíos usaban para marcar el inicio del Shabbat, comienzan a asomarse sobre el azul oscuro del cielo, que se cierra desde el oriente, y en ese momento entre el trabajo que terminó y la oración que está por empezar, en ese instante de umbral, que tiene algo de pausa absoluta, el joven de Nazaret era complacido por su padre, no aún por sus sermones, no por los milagros, ni por la muerte y la resurrección. Por esto, por crecer con integridad, por aprender sin atajos, por estar presente en su humanidad,
con plena entrega: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», diría la voz desde el cielo sobre el Jordán, que Mateo registra en el capítulo 3, versículo 17. Pero la complacencia era anterior al bautismo, era anterior al ministerio público, era ya real, ya activa, en el año 10, en cualquier tarde de viernes, cuando un joven, Tecton Galileo, se sentaba en el umbral de su casa y miraba las primeras estrellas aparecer sobre Nazaret y sobre esas manos. Las manos que en el año 10 tallaban piedra y cortaban madera en el taller de Nazaret, manos que acumulaban callosidades y pequeñas cicatrices y manchas de cal, que no salían del todo de los pliegues de los nudillos, manos que ya entonces eran las manos de alguien que trabaja de verdad, que no esquiva el esfuerzo físico, ni lo delega, ni lo teoriza. Esas mismas manos en Getsemaní se abrirían hacia el cielo, en la oración más agonizante que un ser humano haya pronunciado sobre la tierra: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Registra Mateo en el capítulo 26, versículo 39, y sobre la madera de una cruz. Esas manos acostumbradas desde la infancia a clavar, serían clavadas el Tectón, el que trabajaba la madera con maestría y precisión, durante décadas muriendo sobre la madera, el que pasó años ensamblando vigas, para que otros habitaran los espacios que él construía, ensamblado él mismo en una viga vertical y una viga horizontal, que forman la figura que desde ese día el mundo entero reconoce como el símbolo de todo lo que importa. La cruz no fue un accidente de la historia. Desde la perspectiva de la fe que estos años de Nazaret fueron formando en silencio, fue la obra definitiva del Tectón, la construcción que no necesita ser mejorada, que no tiene grietas en el mortero, que no necesita una segunda mano de cal, la obra que dura para siempre. Pero en el año 10, la cruz es futura, las manos están vivas y activas en el taller, y cada tabla cortada, cada piedra cincelada, cada pared levantada con la plomada, asegurando su verticalidad, es una afirmación de que la materia importa, de que el trabajo importa, de que Dios no desdeñó ensuciarse las manos con la arcilla que Él mismo hizo en el principio de los tiempos, los 30 años de silencio de Nazaret, los años que ningún evangelio registra en detalle, porque parecían demasiado ordinarios para merecer registro, los años en que el Hijo de Dios aprendió a ser plenamente humano, para que los seres humanos pudieran algún día aprender a ser hijos de Dios, los años de la siembra que haría posible toda la cosecha que vendría. Después, la cosecha del Sermón del Monte y de las parábolas del reino y de los milagros, a la orilla del mar de Galilea y de la última cena, y del Jordán, y del huerto, y de la tumba, vacía al tercer día. Ninguno de eso habría sido posible. Sin esto, sin el olor a aserrín, sin la plomada aprendida de las manos del Padre, sin María guardando cosas en el corazón, sin la sinagoga del viernes por la noche, sin el viaje a pie hacia Jerusalén con los peregrinos galileos bajo las estrellas del Jordán, sin el hambre, y el cansancio y el duelo y la risa, y el pan de cebada y el agua fría del manantial de Nazaret, los años llegaron a su fin. No de golpe Lucas, con su sobriedad narrativa, característica, dice simplemente, en el capítulo 3, versículo 23, que Jesús mismo era como de 30 años, cuando comenzó su ministerio, 30 años, casi 2 décadas después del episodio del templo, que es el último destello visible de su infancia en las Escrituras. 30 años de Nazaret, 30 años de taller y de oración, y de caminos de tierra amarilla y de Chabat, y de Jerusalén, y de volver siempre a Nazaret, 30 años en que el mundo no lo vio, y en que él veía el mundo con más claridad que nadie, porque lo estaba mirando desde adentro. Y entonces llegó la voz del Bautista desde el desierto, la voz que Isaías había anunciado en el capítulo 40, versículo 3, como voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Llegó el Jordán, llegó la paloma que descendió sobre él, llegó la voz del Padre desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después del Jordán vino el desierto, y después del desierto vino Galilea, y después de Galilea vino todo lo demás. Pero antes de todo eso, existió Nazaret, y ahora
Una última imagen para cerrar lo que abrimos al principio, una mañana en la Galilea del siglo I. El sol rasga el horizonte sobre el monte Tabor, y el aire huele a tomillo silvestre, a pan de cebada, cocido sobre piedra caliente, a madera. Recién cortada, un hombre camina hacia el sur, hacia el Jordán. Ya no es el niño. De antes las manos llevan las mismas callosidades de siempre, las mismas marcas del tectón que no se borran con los años. Los ojos siguen siendo oscuros y quietos, como un lago. Antes de la tormenta, deja atrás el taller, deja atrás el polvo de Nazaret. El polvo que lo formó como el alfarero, forma el barro despacio con paciencia infinita, sin saltarse ningún paso. No hay nada extraordinario en su figura, nada excepto todo. Tú lo conoces al final de la historia con la gloria y las cicatrices, y el nombre, sobre todo nombre. Pero hoy, antes de todo eso, recuerda esto. Fue un niño que aprendió a tallar madera en una aldea que el mundo olvidó. Fue un adolescente que memorizó la Torá en la sinagoga de un pueblo, sin nombre en los mapas del imperio. Fue un joven que mezcló cal y arena con sus propias manos para levantar muros que otros habitarían. Fue un hombre que creció en gracia ante los ojos de su padre en silencio, sin fanfarria. En los años más largos y más santos de la historia humana, el polvo de Nazaret aún existe la tierra. Caliza sigue siendo amarilla bajo el sol de Galilea. Y si uno sabe inclinarse hacia el suelo y prestar atención a lo que el silencio dice, puede que todavía se sienta debajo de todo la vibración de unos pasos que cruzaron ese polvo hace 2000 años, y que sin que nadie lo supiera, entonces estaban cargando el peso del mundo hacia el único lugar donde ese peso podía ser finalmente depositado. Ese peso, esos pasos, ese polvo y el niño que los dio